Estamos con Fernando Hurtado, nuevamente presidente de la CAINCO, su segunda gestión. ¡Felicidades! Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cecilia. En realidad ya Jimena. Jimena. En realidad estoy empezando la cuarta gestión. ¿Cuarta gestión? Porque la gestión de la presidencia en CAINCO es anual. Ah, ya. Y la primera gestión la inicié en el 2019, la segunda la inicié en el 2020, la tercera en el 2021, y ya estoy iniciando la cuarta y última. La cuarta y última gestión como presidente. ¿Entonces van 4 elecciones? Van 3. 3. Va la del 2019, la del 2020 y la del 2000. Ah, claro, la cuarta, claro, la cuarta elección. ¿Pueden ser 4 veces seguidas presidente? Sí, sí. 4 años. 4 años. 4 años seguidos. 4 años seguidos. Ese es lo que admiten los estatutos, ¿no? Entonces, estás entrando en la última gestión. Fernando Hurtado, última gestión. ¿Qué es lo que quisiera dejar como legado Fernando Hurtado, que entra a su último año en el que puede ser presidente de CAINCO? El presidente más joven, si no me equivoco. El presidente más joven de los últimos 20 años quizás, o 15 años, pero han habido presidentes, creo que Ivo Kulji fue presidente más joven que yo de CAINCO, también Marcelo Sommerstein fue presidente más joven que yo. Tengo que revisar, pero de los últimos 15, 20 años sí el más joven. Legado es que la gente entienda que empresarios somos todos. La familia empresaria no es por tamaño, no es por tipo de empresa, por cuánta plata invierten. Ustedes, Jimena, son empresarios. Somos empresarios. Entonces, si vos me preguntás, un legado es ese. La familia empresaria es grande en Bolivia. Somos una parte muy importante de la sociedad. Somos el núcleo, y lo decíamos el anterior jueves, somos el núcleo de la economía, porque somos los que más empleo generamos. ¿Alguna frustración de este último año, de este año previo? No, ha sido todo aprendizaje este cuento, ha sido una montaña rusa de aprendizaje y de experiencias. Nos ha tocado un poco de todo en estos años. Empezamos una gestión relativamente tranquila, y después vinieron los incendios, después vino la crisis política de finales del 2019, que fue muy dura para CAINCO y para sus afiliados. Después vino la pandemia, que fue muy dura para todos nosotros. Después vino un cambio de gobierno nuevamente. Hubieron varias experiencias muy, muy interesantes, que lo único que hace ahí es crecer, ¿no? Con todas estas experiencias crece y conoce gente muy interesante en el camino. Este discurso se ha visto como uno de los más duros de la gestión, de lo que se ha dado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido, desde que Luis Arce ha sido presidente, muchos intentos de acercamiento, no con ministros, sino con el propio presidente, pero nunca se ha podido concretar. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes para que nunca se haya podido concretar una reunión? Porque el presidente ha venido al acto de la CAINCO, ahí dio un discurso, pero una reunión de 1 hora donde se sienten, charlen. La verdad es que no lo entendemos hasta ahora, porque no es solamente con la CAINCO, es con la Cámara Nacional de Industria, es con la Cámara Nacional de Comercio, es con todos los gremios empresariales, con la Confederación. No es solamente con la CAINCO, Jimena, es un tema que no entendemos hasta ahora y es complicado hacer suposiciones. Pero lo que tiene que entender el gobierno en su conjunto es que nosotros no pedimos, y lo dijimos el jueves, no pedimos pegas, lo que no queremos un acercamiento para pedir favores, y parte de lo que ha caracterizado la economía cruceña, en este caso, los emprendimientos acá, es que cuando son emprendimientos grandes, nosotros históricamente llegamos, decimos, queremos hacer esto, lo que necesitamos en materia de normativa es esto, y echémosle para adelante. Esa es la historia y es lo que hemos transmitido también en este discurso, de decir, necesitamos, por ejemplo, hacer el hub, para eso necesitamos condiciones habilitantes y echémosle. ¿Ustedes creen que lo del hub queda en charlas? Por lo menos no lo vemos como prioridad en ninguno de los programas de este año
ni del año pasado, ni de la gobernación, ni del gobierno nacional. Entonces, nos preocupa eso, porque es un proyecto sumamente importante, es un proyecto que va a tener un efecto multiplicador enorme en muchísimos sectores de la sociedad civil, de las familias empresarias, y ni la gobernación ni el gobierno nacional lo tienen en el plan para este año 2022. Y ya lo teníamos, ya esto se venía trabajando desde el 2017-18, si no me equivoco, ya había una adjudicación, salió una licitación inicial en el gobierno de Evo Morales, la anularon esa licitación, salió una nueva licitación, ya se había adjudicado las intenciones de compra o de adjudicación con una firma francesa, y estaba todo avanzado y se paralizó y se borró. Entonces, tenemos que retomar eso. Ahí estamos hablando, Jimena, en un momento donde necesitamos dólares frescos, la economía nacional necesita dólares frescos, de una inversión privada extranjera de más o menos 400 millones de dólares. ¿Les preocupa el distanciamiento que hay entre el gobierno central y el gobierno departamental? Sí, sí, porque lo dijimos también, ¿no? La economía nos une, pero las administraciones nos separan. Y esa es una realidad preocupante. Al final, todos vivimos en este país, a todos queremos que nos vaya bien, y la idea es sentarse en algún momento, más pronto que tarde, a discutir ideas, no consignas, porque no se trata de discutir consignas, sino ideas de cómo podemos ir mejorando en un contexto tan complicado. No olvidemos que venimos de una pandemia con efectos muy dañinos para todas las economías del mundo, y de repente nos aparece una guerra lejos, pero que tiene efectos en nuestra economía que ya se están empezando a sentir. Las diferencias, al margen de lo de la guerra, por supuesto, nos va a afectar a todos, pero las diferencias entre Arce y Camacho, ¿le van a afectar mucho a Santa Cruz? Yo tengo una teoría ahí con eso, Jimena, y te quiero contar una anécdota, A ver. si me permitís. En el año 2019 estábamos escuchando el discurso del presidente Evo Morales del 6 de agosto. Y me escribe una periodista y me pregunta y me dice: el presidente ha hecho estos anuncios de inversión pública y solamente hay uno para Santa Cruz. ¿No le parece que eso es dañino o es malo para Santa Cruz? Y yo lo que le respondí fue: mire, en los últimos años, a pesar de que no han habido proyectos importantes de inversión pública en Santa Cruz ha crecido mucho más que el promedio de Bolivia y mucho más que los otros departamentos de Bolivia. Entonces la pregunta debería ser: ¿por qué Santa Cruz crece más que los otros departamentos y que Bolivia, siendo que no tiene tanta inversión pública? Y la respuesta ahí, Jimena, es la inversión privada, porque miles de familias empresarias invierten, trabajan todos los días, generan valor en el mercado, generan empleo, y eso hace que nuestra economía crezca. No dependemos de los servicios de inversión pública, son importantes. Entonces, el planteamiento que le hacemos al gobierno está bien. Si no van a invertir, por ejemplo, en el hub de Virubiru, den las condiciones para que sean los privados los que inviertan. Es así de sencillo. Si nos vamos a enfrascar en peleas políticas, nos fregamos todo. Y lo que hay que hacer es... O sea, no dependemos de la administración pública, pero no pongan trabas. Así es. Exactamente. Exactamente, Jimena. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos para que el hub funcione? Condiciones habilitantes, políticas de cielos abiertos, que se abra la opción para que venga e invierta que haya inversión privada para ese proyecto, que permitan consolidar y fortalecer las líneas aéreas nacionales. Eso es fundamental para un hub y es una oportunidad para BOA. Y era como decíamos en el jueves. Normalmente los visionarios dicen, no, hay un dicho que dice que los emprendedores ven oportunidades donde los otros mirando no ven. Y a nosotros nos preocupa que en el tema del hub, ni la gobernación ni el gobierno nacional está viendo las oportunidades que todos vemos. Y eso es una gran oportunidad. Es un proyecto emblemático, un proyecto grande que va a beneficiar a todo el país, no solamente a Santa Cruz. En su discurso, el presidente de CAINCO habló de que este es el modelo económico que tenemos actualmente, el modelo del gobierno de Luis Arce, que era el gobierno
económico, era el modelo económico, perdón, que tenía también Evo Morales, es un modelo económico pasado. También habló de que el gobierno está poniendo trabas, por ejemplo, a las exportaciones, que no, más adelante nos los va a explicar, pero estoy dando un preámbulo a lo que viene. Que no se pide, no se quiere que le pongan topes a las exportaciones ni de urea ni de gas, pero que tampoco se pongan topes a las exportaciones de soya, por ejemplo, ¿no? Entonces, el día viernes en la noche estuvo con nosotros la ministra de Planificación. La ministra de Planificación estuvo en el discurso. Muchos creían que con este discurso se iba a parar y se iba a ir, pero ella se quedó ahí y ella explica qué es lo que pasa con este modelo. Y dice, en esta nota que van a escuchar ustedes, que lo que hace este tipo de discursos más bien es distanciar y van a perjudicar a Santa Cruz. Escuchemos lo que dijo la ministra de Planificación en No Mentiras, por favor. Y efectivamente esperábamos un escenario de reconocimiento a la iniciativa privada totalmente carente de ciertos discursos políticos que generen división. Más si estos discursos políticos están fundamentados en una orientación que va a limitar totalmente el desarrollo del departamento de Santa Cruz. Por eso hay algunos elementos técnicos que necesariamente tienen que ser reconocidos de la población y que efectivamente hacen a las inversiones en el departamento de Santa Cruz, al desarrollo, a su comportamiento histórico, que efectivamente cualquier autoridad conoce a cabalidad. Permítame, usted nos acaba de decir que es un discurso político y que es un discurso que va a limitar el desarrollo de Santa Cruz. ¿Nos puede explicar mejor esa parte, por favor? Claro que sí, Jimena. Mira, nosotros recibimos una invitación y estamos cordialmente presentes. Entenderás que la agenda de nuestro presidente siempre está llena de una serie de actividades que efectivamente se programan en función de la cantidad de necesidades que son, por supuesto, muchísimas en todo el territorio nacional. Por eso es que el presidente y el vicepresidente tienen un gabinete de ministros y efectivamente nos han encomendado nuestra presencia en Santa Cruz. Nosotros hemos venido a hacer esos reconocimientos y bueno, en el discurso que hemos escuchado hemos encontrado palabras que prácticamente aclaraban una posición de acercamiento al gobierno autónomo municipal y al gobierno autónomo departamental. Entonces, para tener claridad sobre el desarrollo de un país, porque ¿qué es el desarrollo? Al final el desarrollo, Jimena, es una tasa sostenida de crecimiento económico que no es otra cosa que la aproximación a la capacidad de generación de ingreso de una región o de un país. Y en el caso particular de Santa Cruz, ese comportamiento efectivamente ha sufrido un retroceso en el 2020 porque el PIB cruceño cayó en menos 4,3% en la gestión 2020. Muy bien. Y luego dice que ve un claro acercamiento con el gobernador, con la gobernación, que el discurso aleja más la posibilidad y que el gobierno nacional invierte más, por supuesto, que ha invertido en el 2022 569 millones de dólares. Entonces, esto va a hacer, dijo ella, que exista más limitaciones al desarrollo de Santa Cruz. No sé cuál parte de todo lo que dijo responder primero, pero a ver, comencemos por... Empecemos con que va a limitar. Ella dice va a limitar el desarrollo de Santa Cruz y es un discurso político que genera divisiones. Si eso es así, entonces que den las condiciones para que la inversión privada pues, pueda participar de esa inversión. Así de sencillo. Yo espero que no sea así como dice la ministra. Tengo la esperanza de que no sea así porque no sería saludable para nadie en el país este tipo de comportamientos. Pero más allá de eso, Jimena, lo que hablaba la ministra sobre ese acercamiento, la verdad que no lo entendí el comentario. Creo que en el discurso fuimos muy claros en decir que tanto la gobernación como el gobierno municipal necesita hacer gestión económica. Lo dijimos claro, fue clarísimo. Dijimos también que es la gobernación junto con el gobierno nacional que no tienen esa visión de emprender el tema de las AP. Mencionamos de que tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental tienen que pensar en proyectos grandes, como lo hacían nuestros antecesores.
Yo creo que fue lo que tratamos de expresar fue una realidad de todo el sector, toda la familia empresaria hacia los gobiernos. Ellos ven nacional, que hay un municipal acercamiento y que no había departamental. con Camacho, por ejemplo. A ver, cuando Camacho era presidente cívico, y se acuerda usted de la época de los 21 días, los emplazaba públicamente a que vayan y se paren en el Cristo y públicamente hagan consignas en contra del gobierno central, que en ese momento era de Evo Morales, luego hay la caída de Evo Morales. Entonces ellos ven que ahora ustedes se han unido y están en contra del gobierno. No estamos en contra de nadie. Y esas uniones, a ver, hay que separar un poco a la persona del rol, ¿no? La persona del gobernador, cuando cumplía el rol de presidente del comité cívico, su rol era otro, y nosotros como gremio empresarial siempre nos hemos mantenido al margen de cualquier tema político. Eso es importante aclararlo, ¿no? No somos una entidad política, somos una entidad gremial técnica sobre temas empresariales, familias empresarias, economía, etc. Cuando asume como gobernador, al igual que lo hicimos con la alcaldía del Alto, al igual que lo hicimos con la alcaldía de Santa Cruz, al igual que lo hicimos con la alcaldía de La Paz, con la alcaldía de Porongo, se tienen que coordinar temas para mejorar las condiciones en las que viven las familias empresarias. Entonces lo que decíamos en el discurso es, los recursos tienen que llegar a los gobiernos que están más cerca de la gente, que son el departamental y el municipal. Pero ellos también tienen que hacer gestión económica. No es nomás recibir recursos. Y tienen que pensar en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad y que empecemos a pensar en grande. Pensemos un ratito en la historia, Jimena, y por eso íbamos por ese lado. Cuando Santa Cruz y todos los departamentos empezaron a recibir más recursos por la renta petrolera hace muchos años, se creó aquí en Santa Cruz el Comité de Obras Públicas. Y de ahí estaba Cordecruz. Y fueron esas instituciones técnicas las que generaron proyectos en todo el departamento que lo que hicieron fue crear mercado, fueron inversiones generadoras de mercado, que acompañaron, hicieron la carretera para que el productor pueda llegar más rápido a los mercados, hicieron capacitaciones, hicieron pozos de agua, apoyaron, que era lo que decíamos, necesitamos que la inversión privada la inversión pública acompañe a la inversión privada para hacerla más competitiva. Necesitamos un Estado amigo de la inversión privada, de los emprendimientos. No necesitamos un gobierno empresario. Entonces, eso aplica para todos los niveles de gobierno. Así que el tema de fondo es, necesitamos más recursos para los que están cerca de la gente, pero estas entidades subnacionales, si quieren llamárselo, estos niveles de gobierno, tienen que hacer gestión económica también. Y tienen que generar proyectos de impacto. No es nomás recibir más recursos. Y así como se cuestiona esto, se cuestiona también las diferencias que hay entre empresas públicas y empresas familiares o familias empresarias, porque hay una diferencia en la normativa entre las empresas públicas y empresas familiares. A ver, Jimena, en el presupuesto general del Estado de este año, además de que no aparece ningún proyecto importante como el HAP, creo que son 30.000 millones de bolivianos de crédito a las empresas públicas, a una tasa de 1% anual. 30.000 millones de bolivianos para las empresas públicas. Y la pregunta es cuánto están generando las distintas empresas públicas ahora. ¿Cuánto del PIB, cuánto de lo que le ingresa a Bolivia se lo da a la empresa privada? La empresa privada está generando aproximadamente en impuestos, por ejemplo, los impuestos que se pagan, el IUE, termina siendo lo que paga el gobierno en salario, en un mes creo, o en 2 meses, porque el salario del sector público es muy alto. Pero por rubro o por actividad, el PIB se mide de diferentes formas. Se mide por la formación de capital, la formación fija de capital bruto, para se mide hacerlo por más el consumo. simple para la gente, para que todos nos entiendan. Si a Bolivia en general, a Bolivia le entran anualmente 100, de esos 100, ¿qué porcentaje es lo que aporta el empresario privado? Y cuando hablo de empresario privado no hablo solamente de empresas como la que tiene Fernando Hurtado o empresas grandes como las que hay en el parque industrial. Hablo del empresario que tiene hasta una panadería.
Estamos hablando de los ingresos, ¿no? De los ingresos. ingresos. Okay. Si a Bolivia le ingresa No del 100, PIB, de los ingresos. Sí, es para que se lo hagamos más simple a la gente. Los ingresos, antes había una mayoría cuando hubo el boom de los hidrocarburos y habían mucho más gas para exportar y no se importaba tanto, porque a eso hay que sumarle cuánto gasta el gobierno, ¿no? O cuánto se va, cuánta plata se va. Está entrando ahorita más por sector privado que por sector público. En este momento los ingresos que tiene el país están más dados por el sector privado que por el sector público. O sea que Bolivia ahorita vive por el sector privado. Bolivia, el sector privado siempre ha sido muy importante y aquí no se trata de quién vive, por qué, es cómo hacemos que los ingresos, ya sea del sector público o del sector privado, sean cada vez mayores. Cómo damos las condiciones para que no estemos dependiendo del uno o dependiendo del otro, porque no se trata de irse a los extremos, Jimena. Se trata de encontrar una fórmula donde podamos decir, ok, esto es sostenible. Vamos a tener, los ingresos van a ser por generación de valor en distintos rubros. Y si estos son privados, a ver, si esos son públicos, Jimena, y esto creo que tiene que quedar claro. Si los ingresos en el sector público por la venta de gas están bien y están creciendo, perfecto, que siga ahí el sector público. Si los ingresos por la venta de carne al exterior, la exportación de carne, que son esos dólares que necesita Bolivia para poder comprar cosas, porque somos también importadores, somos una economía muy importadora, entonces bien que se quede en el sector privado. Pero ¿por qué estamos sacando cosas del sector privado que funcionan bien para llevarlas al sector público? Lo mismo decimos al revés. Si las cosas están funcionando bien en el sector público, no hay para qué sacarlas al sector privado, que sigan funcionando bien en el sector público. Pero el problema, Jimena, es que estamos a veces apretando al eficiente para pagar ineficiencia. Y eso es un problema. El déficit, mucha gente habla del déficit. ¿Por qué el déficit es importante? ¿Qué es el déficit? Rapidingo. El déficit tiene relación a lo que estabas comentando vos, Jimena, de los ingresos, porque el déficit es que estás gastando más de lo que te ingresa. Estás gastando más de lo que te ingresa. ¿El gobierno de Luis Arce ahorita gasta más de lo que le ingresa? Desde hace muchos años se gasta más de lo que ingresa. Es más, creo que hubieron 2 años que tuvimos superávit, pero en el siguiente año creo que borramos todo el superávit que hubo. Estamos hablando ahorita no me acuerdo el año, pero había un plan, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el plan, la Agenda Patriótica 2025. Donde decía que el déficit fiscal era una agenda que había hecho el presidente Morales, expresidente Morales, donde decía que el déficit iba a ser tanto por ciento hasta el año 2019 más o menos, y que a partir de ahí íbamos a empezar a recuperar porque todas estas empresas públicas iban a empezar a generar ingresos adicionales para que ese déficit se vaya acortando. ¿Por qué tenemos déficit? Porque se gasta más de lo que se ingresa. ¿Y eso en qué repercute? Que el gobierno empieza a sacar plata de ciertos lugares, sacar en el buen sentido, a succionar plata de las AFP, de los impuestos, de los ingresos que ahora del Banco Central. Un día de estos me gustaría hacerle una entrevista solamente a Fernando sobre el tema de las AFP y las cajas. Lo que pasa con la AFP, el bajo rendimiento que se tiene, Fernando, un día lo vamos a programar, por favor. Claro, con gusto. El pago excesivo a las cajas y el maltrato que reciben, al final de cuentas son los trabajadores, pues, ¿no? Si me permitís, Jimena, quiero darte porque creo que es importante ir aterrizando a qué nos referimos cuando hablamos de los modelos, por ejemplo, que hablamos en la entrevista del cambio de modelo económico que necesitamos. Y lo decía muy bien, necesitamos una Bolivia que funcione. Necesitamos una Bolivia que si funciona en el sector público, bien. Si funciona en el mercado, pues miremos el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es cuando vos vas a comprar pollo al súper o yo voy a comprar pollo, está ahí el pollo envasadito. Detrás de que el pollo llegue ahí al mercado o al supermercado, hay toda una cadena productiva de sectores privados, desde pequeños hasta grandes, que se asocian entre sí para que eso llegue ahí en tiempo y forma. ¿Ok? Ese es el mercado. Si vos querés ver qué tan eficiente es el mercado,
hay que mirarlo por rubros, pero la cadena ahí del pollo es perfecto porque te llega y lo tenés ahí, siempre lo tenés ahí. Ahora, ¿querés ver qué tan eficiente es el Estado? Andate a hacer cola a la Caja Nacional a las 4 de la mañana para conseguir una ficha. A eso vamos, sentémonos a discutir temas que son de fondo, no consignas, no que si es político, si no es político. Nosotros no nos metemos en política, es ideas, ok, vamos, trabajemos en que el Estado no puede estar usurpando espacios que son propios del mercado, porque ya el mercado es eficiente en hacerlo. Vamos y lo di el ejemplo, Fundempresa. Fundempresa estaba funcionando y siempre funcionó bien. Los trámites salían en 24 horas. Los precios eran establecidos con el Estado. Fundempresa no los colocaba. Daba siempre resultados positivos. Las empresas, cero corrupción. No había corrupción con Fundempresa. ¿Tienen temor con este cambio? Y de repente agarran y lo cambian a un servicio, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. ¿Por qué? Si estaba funcionando bien, ¿por qué? Y lo mismo pasa al revés. Si está funcionando bien en el Estado, no hay para qué cambiarlo al mercado. CEREPRE creo que se llama, ¿no? CEPREC. ¿Temen que con CEPREC el gobierno maneje de información muy importante de las empresas? No, porque la información igual la manejaba en Fundempresa. Es decir, la información era del gobierno. El Estado tenía acceso a todo. Claro, a todo, absolutamente a todo. Ahora, perfecto. Ahora, sobre este tema del modelo económico, se lo pregunté a la ministra, no está en esa nota, pero ella dice, los empresarios, dice, políticamente, dice, critican al gobierno, critican este modelo, dice, pero miren, las utilidades de los empresarios, el 2005 eran, me imagino que hablaba del IUE, el 2005 fueron 6.766 millones de bolivianos. Y el 2018, dice, llegaron a ser 29.698 millones de bolivianos. ¿Cómo es posible, dice, que critiquen al modelo y con este modelo cómo ha crecido sus utilidades? Ya. Las ventas en las empresas crecen, el mercado crece, la cantidad de gente crece, el consumo va creciendo. Pero aquí hay dos cosas que tenemos que separar, ¿no? La primera es que de ese impuesto a las utilidades que ella habla que crecieron, hay que sacar al sector público, hidrocarburos, fuera. Saquémoslo de ahí. El espacio se reduce mucho más, ¿no? El impuesto de hidrocarburos, de las utilidades por hidrocarburos, se reduce más. Si nosotros hacemos un cálculo así de promedio, sacando a las PRICO y a las GRACO y las utilidades que han presentado estas, que también se reduce a muy poco. Pero en resumen, sacando un promedio así con datos oficiales, por la cantidad de empresas que hay, las utilidades han sido aproximadamente de $10.000 al año. 10.000 millones. $10.000. Si nosotros agarramos todo eso que se pagó de los 10.000 millones y lo dividimos por la cantidad de empresas activas y hacemos un promedio simple, como mucha gente, solamente por hacer, pero ahí tenés empresas que ganan un poco más, otras que perdieron, pero el promedio es bajísimo por empresa, ¿no? Si nos entramos a mirar así el detalle. Y está bien que crezcamos. Pero siempre se habla del IUE, que el IUE ha crecido y que va creciendo. El IUE se estancó. Impuesto a las utilidades. El impuesto a las utilidades se estancó desde el año 2015 más o menos, y dejó de tener una tendencia al crecimiento. Y lo que venimos diciendo es que desde el año 2014, cuando cayeron los ingresos altos por hidrocarburos, cuando se caen los ingresos, empieza a haber un efecto en los ingresos por IUE porque se cae la recaudación por hidrocarburos. Entonces lo que dice es que, ¿qué te dice eso? Que gran parte de ese ingreso, más allá de ese incremento en la recaudación, hay que sacar de ahí al sector público y hacer un análisis pormenorizado para no generalizar. Pero a ver, eso por un lado. Hay que mirar realmente cuánto fue, que está bien, las empresas crecieron, está bien, pero esa era una época anterior, Jimena. No estamos diciendo vámonos a lo que llaman ellos el neoliberalismo o vámonos al... Lo que estamos diciendo son épocas distintas. No podemos seguir gastando como en el 2014. Necesitamos pensar en un nuevo modelo que le dé sostenibilidad al crecimiento que necesitan los bolivianos y a la calidad de vida que necesitan los bolivianos. Estamos en un contexto distinto. Estamos saliendo de una pandemia terrible para todos
no solo los bolivianos, sino para todo el mundo, y ahora con este tema de la guerra, que es grave el impacto económico que tiene. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes con un contexto completamente distinto. Perfecto. Para finalizar, Fernando, ponen a la foto del acto de posesión donde están todos los directores, por favor. Siempre me llama la atención, no esa, donde están todos juntos, una donde está todo el directorio. Siempre me ha llamado la atención y creo que ya te lo he dicho, Fernando, perdón, como lo conozco a Fernando, lo tuteo. ¿Por qué tan pocas mujeres? Ahí hay 3 mujeres. Sé que hay un Caínco Woman, que es bastante fuerte, incluso he sido invitada este miércoles para ser parte del Caínco Woman, pero me es llamativo que en el directorio de Caínco sean tan pocas mujeres en el... Ahí nos están faltando 2. ¿Ya? Nos falta Denise y nos falta Daniela. Igual es minoría, Daniela, ¿no? Peña. Pero esto no se trata de cupos, Jimena. A ver, aquí yo voy a hacer... Hay capacidades enormes y hay mujeres con una capacidad enorme para hacer grandes cosas. ¿No quieren participar de este tipo A ver, de cosas? ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona el directorio de Caínco? No es que uno diga, vos vas a ser director y vos vas a ser director. No. Las empresas afiliadas Ya. proponen a un candidato a director. Ya. Es la empresa la que la propone. No es Caínco la que la selecciona. ¿Me explico? Entiendo. Entonces, si vos como asociada, perdón que te tutee, yo también decir, soy afiliada de Caínco, quiero ir, estoy en la categoría tanto de servicio, quiero ser directora. Ok, entonces vas como candidata para ser directora. Pero es la empresa la que propone al director que vaya a una elección. Perfecto. No es que se... No es que Caínco diga, no hay una elección con votación, es cada sector, cada empresa delega a alguien y de ahí sale del sector. Exactamente. Perfecto, ahora sí. ¿No? Es la empresa la que la propone. Entonces, lo que hemos tratado de estar incentivando en estos 4 años es que las empresas propongan más candidatas mujeres. Entonces, ahí, si vos te fijas, cuando asumí yo en el 2019 no teníamos mujeres y hemos ido agregando, porque cada año hay una elección parcial de directorio. Y ahí fue que entró Tania, entró Ana Paola, antes estuvo Chiqui. Sí. Chiqui fue primera vicepresidenta de Caínco. Y en la entró familia de Daniela, Fernando Hurtado, su hermana, por ejemplo, es la primera presidenta de la AmCham. Sí. Entonces, yo no creo que sea un tema de género y como Perfecto. a veces se lo quiere ver, pero es más un tema de que se animen y que las empresas en este caso sean las que las propongan, ¿no? Pero es eso, no es un tema adicional. Bueno. Gracias, Fernando. A la orden. Como siempre, por haber estado con nosotros. Siempre a la orden, un gusto.